Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la información jugosa, los chismecitos y las noticias de última hora de sus estrellas favoritas nunca faltan. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con la energía al máximo, porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por los medios de comunicación y por la mente de todos los fans de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, señoras y señores, la cosa se ha puesto tensa. Hay un gesto, una actitud, una señal que Hande ha dado. Y ha dejado a Kerem, literalmente sin palabras. Vamos a analizar este momento clave, vamos a ver qué ocurrió exactamente, qué significan las miradas, los silencios y sobre todo, ese gesto que ha encendido las alarmas y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿hay reconciliación a la vista? ¿O este es el punto final definitivo para esta historia de amor que nos tuvo a todos enganchados? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si este tipo de contenido les encanta, si son fans de las telenovelas turcas y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho chisme. No se pierdan nada. Además, al suscribirse nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, a darle al botón rojo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que surgió en medio del rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real, confirmando lo que todos los fans sospechábamos, estaban enamorados. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes espectaculares a Maldivas, a Italia, a lugares exóticos que parecían sacados de un sueño. Apariciones públicas llenas de complicidad, con miradas que lo decían todo y sonrisas que irradiaban felicidad. Fotos adorables en redes sociales, desde selfies casuales hasta sesiones de fotos profesionales que derrochaban amor por todos lados. Eran la pareja perfecta. Todos soñábamos con una boda de cuento de hadas a orillas del Bósforo, con una alfombra de rosas blancas y un futuro lleno de proyectos y alegrías juntos. Pero como suele ocurrir en la vida real, la historia no siempre tiene un final feliz de película. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladurías, inventos de la prensa sedienta de noticias impactantes. Pero lamentablemente las señales eran cada vez más evidentes. Menos apariciones juntos en eventos públicos, desaparición de las fotos juntos de sus perfiles de redes sociales, mensajes crípticos en redes sociales con frases sobre desamor y segundas oportunidades, y finalmente, la confirmación oficial a través de sus representantes. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo del fandom Anker se vino abajo. La noticia impactó a todos sus seguidores. Fue como si se rompiera un pedacito de nuestros corazones. Y es que, seamos honestos, muchos fans veían en Hande y Kerem el reflejo de sus propios sueños románticos. La idea de que el amor verdadero podía surgir en el set de grabación y trascender la pantalla era algo que nos llenaba de ilusión. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y cultivando nuevas amistades, la esperanza de una reconciliación nunca se ha apagado por completo. De hecho, cada vez que coinciden en algún evento público, o cuando alguno de los dos menciona al otro, aunque sea de manera indirecta, las redes sociales explotan con teorías y especulaciones, hashtags con el lema Anker volverá, y vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos. Y aquí es donde entra en juego el meollo de este vídeo. Recientemente Hande Erçel asistió a un evento benéfico muy importante organizado por una fundación que apoya a niños con enfermedades graves, donde también se encontraba Kerem Bürsin, quien es un reconocido activista y defensor de causas sociales. La prensa, por supuesto, estaba al acecho con las cámaras listas y los micrófonos preparados, esperando captar cualquier interacción, por mínima que fuera, entre los dos. Y aunque intentaron evitarse manteniendo una distancia prudente y rodeándose de amigos y colegas, era inevitable que en algún momento sus caminos se cruzaran en el mismo espacio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Durante la gala, Hande y Kerem estuvieron sentados a cierta distancia el uno del otro.
Ande estaba acompañada por su hermana, Gamze Erzel, y algunos amigos cercanos de la industria del entretenimiento, mientras que Kerem estaba sentado junto a sus representantes y algunos colegas actores. Evitaron mirarse directamente manteniendo la vista fija en el escenario o conversando animadamente con sus acompañantes, y no hubo ningún tipo de contacto físico, ni siquiera un roce accidental. Hasta ahí, todo parecía normal, dentro de lo que cabe, una situación incómoda pero manejable. Pero hubo un instante fugaz, que lo cambió todo y que ha generado un terremoto en las redes sociales. En un momento de la noche, Kerem Bürsin subió al escenario para presentar un premio a un joven médico que había dedicado su vida a investigar nuevas curas para enfermedades infantiles. Dio un discurso breve pero emotivo, hablando sobre la importancia de la solidaridad, la empatía y la ayuda a los más necesitados, especialmente a los niños que luchan contra enfermedades devastadoras. Su voz se quebró en algunos momentos, mostrando su gran sensibilidad y compromiso con la causa. Mientras hablaba con pasión y convicción, Hande Erzel lo observaba atentamente desde su mesa, con una expresión seria y concentrada. Y aquí es donde viene el gesto que ha dejado a Kerem sin palabras y que ha encendido las alarmas de todos los fans Anker. Cuando Kerem terminó su discurso y bajó del escenario, después de recibir una ovación del público presente, Hande Erzel aplaudió. Sí, aplaudió, pero no fue un aplauso cualquiera, un aplauso protocolario y sin sentimiento. Fue un aplauso lento, pausado, casi teatral, con una mirada fija y penetrante en Kerem. Un aplauso que parecía transmitir mucho más que simple felicitación o reconocimiento por su discurso. Era como si cada palmada estuviera cargada de significado, como si Hande estuviera enviando un mensaje en clave, solo entendible para Kerem y para aquellos que conocen la historia de amor entre ambos. Este aplauso ha sido interpretado de muchas maneras por los fans y por la prensa del corazón. Algunos creen que es una señal de respeto y admiración profesional, una forma de reconocer el talento y el compromiso de Kerem con causas sociales. Otros, más escépticos, piensan que es un gesto de cortesía y buena educación, una simple muestra de civismo en un evento público. Pero la gran mayoría de los fans, los más románticos y esperanzados, ven en este aplauso una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, una chispa que aún no se ha apagado por completo. Una señal de que Hande todavía valora a Kerem, de que reconoce su talento, su carisma y su buen corazón. Un mensaje silencioso que dice, te veo, te escucho, te admiro y me importas. ¿Pero por qué decimos que este gesto dejó a Kerem sin palabras? Pues bien, después de que Hande aplaudiera, con esa intensidad que solo ella sabe transmitir, Kerem la miró fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. Su expresión era difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, emoción, incluso un poco de confusión. Sus ojos reflejaban una tormenta de sentimientos encontrados. No dijo nada, no esbozó una sonrisa, simplemente la miró como si estuviera intentando leer sus pensamientos, como si estuviera buscando una respuesta en sus ojos. Y luego, como si se diera cuenta de que estaba siendo observado, desvió la mirada y continuó su camino, con paso firme pero con el rostro ligeramente sonrojado. Ese silencio, esa mirada cargada de significado, es lo que ha generado tanta expectación y ha alimentado las esperanzas de los fans. ¿Qué pensó Kerem en ese momento? ¿Qué sintió al ver a Hande aplaudirlo de esa manera, con esa intensidad? ¿Será que este gesto ha reavivado la llama del amor? ¿Será que Hande está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación? ¿Será que Kerem está dispuesto a luchar por reconquistar el corazón de Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem conocen la verdad detrás de este gesto. Solo ellos saben lo que realmente pasó por sus mentes y por sus corazones en ese instante mágico. Pero lo que sí podemos afirmar es que ha sido un momento significativo, un punto de inflexión en su relación, o al menos en la percepción pública de su relación. Un momento que ha despertado la esperanza de una posible reconciliación y que ha llenado de ilusión a los fans Anker. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Una reconciliación no es algo fácil, requiere tiempo, esfuerzo, comunicación honesta y mucha voluntad por parte de ambos. Y aunque Hande y Kerem se tengan cariño y respeto, eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Hay muchas razones por las que una relación puede terminar, y no todas las relaciones tienen una segunda oportunidad. Es posible que este aplauso sea simplemente una señal de madurez y de buena onda entre dos personas que alguna vez se amaron y que ahora pueden mantener una relación cordial y respetuosa.
Es posible que Ande simplemente estuviera reconociendo el buen trabajo de Kerem y su compromiso con la causa benéfica, sin ninguna otra intención oculta. Es posible que ambos hayan aprendido de sus errores del pasado y que ahora sean personas diferentes, con prioridades diferentes. Pero también es posible que haya algo más. Es posible que Ande, a través de ese aplauso, estuviera intentando decirle a Kerem que todavía le importa, que todavía lo recuerda con cariño, que no descarta la posibilidad de un futuro juntos, pero que necesita tiempo y espacio para reflexionar. Es posible que Kerem haya interpretado el aplauso de Ande como una señal de esperanza y que esté dispuesto a luchar por reconquistar su amor. Y es que al final el amor es un misterio, una fuerza poderosa que puede sorprendernos en cualquier momento y de la manera más inesperada. A veces las relaciones terminan por razones que solo las personas involucradas entienden, razones que pueden ser difíciles de explicar a los demás. Pero también es cierto que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el destino puede tener planes diferentes para nosotros y que las segundas oportunidades existen. Así que, ¿qué pasará con Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Habrá reconciliación o no? ¿Volveremos a verlos juntos, felices y enamorados? La respuesta solo la tiene el tiempo y quizás los propios Ande y Kerem. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada movimiento en redes sociales, con la esperanza de que esta historia de amor tenga un final feliz, un final digno de una telenovela turca de éxito. Seguiremos alimentando la llama de la esperanza y creyendo en el poder del amor. En resumen, en este vídeo hemos analizado el famoso gesto de Ande Ercel que dejó a Kerem Bürsin sin palabras. Un aplauso que ha generado mucha expectación y que ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación entre esta querida pareja. Hemos visto cómo este momento ha sido interpretado de diferentes maneras, y hemos reflexionado sobre las posibilidades de un futuro juntos para Ande y Kerem, teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones y la importancia de ser realistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo turco, y me siento muy afortunado de contar con su apoyo y su cariño. Y ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, contenido que les informe, les entretenga y les haga soñar. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este gesto de Ande Ercel? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación con Kerem Bürsin? ¿Cuál es su opinión sobre esta pareja? ¿Qué mensaje le enviarían a Ande y a Kerem si tuvieran la oportunidad? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Denle like, compartan y suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. Cara guiño.